del trabajo. Estamos en esta última parte, pensando el trabajo en las economías globales en México y los negocios internacionales. Anoche, una colega que es que es fundadora y parte de una cooperativa de alimentos, me envió un programa, una grabación en 2 partes de un programa del Canal 11, donde fueron entrevistadas Fernanda Romero, donde fueron entrevistadas ella y otra colega, y se me ocurrió que era importante enviárselos y que lo trabajáramos el día de hoy. Pero como ya era muy tarde, no les quería enviar un mensaje muy tarde, y además quería saber cuántos de ustedes ya visualizaron el clip de esta primera parte, que es, yo supondría que ya, que ya lo hicieron, la parte que están haciendo las lecturas. Mañana vamos a trabajar intensamente las lecturas de Sassen, Iván Montiel, que son de Sassen, Iván Montiel, y la conferencia de Sassen nuevamente, que es, como bien lo dijeron en el chat, es complementaria a las tareas, pero mañana miércoles vamos a intensamente discutir esto que Sassen llama la digitization in work, podría decirse en español digitalización, pero me parece que ella en inglés está jugando. She doesn't want to say digitalization, precisamente porque creo que le quiere dar un giro al tema del trabajo, que no nada más tiene que ver con el ámbito digital, sino con el ámbito de trabajar con las propias manos, con los propios dígitos en diferentes esferas. Entonces, ella está haciendo ahí un juego lingüístico que tiene mucho que ver con lo que significamos con el trabajo. Si recuerdan bien, en las primeras sesiones del curso hablamos, y no solo del curso, sino en el clip de Isla de las Flores, el cineasta habla de cómo la evolución de la humanidad tiene mucho que ver con el hecho físico, biológico, fisiológico de sujeción, es decir, del uso del pulgar y el índice como parte de cómo trabajamos los seres humanos, los Homo sapiens, de cómo trabajamos la materia o la materia física, la materia prima, cualquier objeto material. Y creo que Sassen hace lo mismo en titulando de esta manera su artículo, aludiendo un poco o mucho a todavía, aunque estamos súper, ultra, mega avanzados o de manera sofisticada utilizando aparatos o dispositivos, seguimos en términos evolutivos, seguimos utilizando nuestros dígitos, ¿sí? Entonces, hay ahí un juego lingüístico que tiene mucho significado para lo que está planteando Sassen. Entonces, eso lo vamos a revisar cuidadosamente mañana, así que necesito que vengan preparados. Los textos de Iván Montiel en realidad son muy pequeños. Estuve tratando de concertar una mini conferencia o charla con él, pero se encuentra en Cataluña y está difícil. Su lugar de trabajo está en Nueva York y trabaja precisamente en el tema de negocios y medio ambiente. Y bueno, en el caso de que logre concertar una charla con él más adelante, si me lo permiten, les voy a hacer saber a través del chat, y si se gustan sumar a ese conversatorio, bueno, ya ustedes me dirán.
Por lo pronto no me ha confirmado esta semana y yo lo veo un poco difícil, pero bueno, estoy a la espera todavía. Pero los textos de Iván Montiel son realmente muy cortos, los sumé, los incorporé al programa, sobre todo en esta semana, porque en realidad ponen muy concretamente, muy sucintamente, las temáticas que hemos venido trabajando en términos de innovación y de el papel que están jugando los negocios o las empresas, ¿sí? Entonces, pero son textos muy breves, muy pequeños, y están muy, muy aterrizados. Es decir, en ese sentido, el trabajo de Montiel es muchísimo más pragmático. No quiere decir que no sea teórico, pero me parece que su interés no va por la teoría, sino por el pragmatismo, por la practicidad, por cómo poner en marcha ciertas perspectivas teóricas, cómo aterrizarlas, ¿no? Creo que es por ahí por donde va más su trabajo. Y en el caso de Sassen es una teórica. Sí le interesan las expresiones concretas y aterrizadas, como lo verán hacia el final de ese texto de Digitization and Work, porque sí es una investigadora y teórica cuyo trabajo, a ver, déjenme ver, aquí ya llegó Galia, cuyo trabajo es, cuyo trabajo y cuya trayectoria ha mostrado que finalmente, aunque por ejemplo a ella le interesan las dinámicas de lo urbano, las dinámicas de las ciudades globales, lo global, a ella le interesa muchísimo la temática de lo global, le interesan de una manera en la que el comportamiento de los seres humanos se manifiesta precisamente en estos espacios, en las ciudades, en las fronteras, en los circuitos migratorios, en las empresas, en las fábricas y sobre todo en las redes sociales, y no solamente en las redes sociales digitales, sino en las redes sociales familiares, vecinales y por supuesto que reconoce las redes sociales políticas en el ámbito de lo más formal, entre partidos, entre esferas de poder, esferas de gobierno, esferas administrativas públicas. Sí le interesa eso, pero me parece que mucho de su enfoque va hacia estas redes sociales y humanas que se articulan a través de organizaciones muy concretas, comunitarias, y ya lo verán al final de ese texto de Digitization of Work, cómo a ella le interesa, en este caso muy concreto, las redes vecinales, ¿sí? Creo que estamos en un momento en el que, aunque estamos en confinamiento, esas son nuestras redes sociales no digitales, no virtuales más próximas, ¿sí? Aunque no estamos socializando con los vecinos, aunque no estamos socializando en los parques, en las plazas, en nuestros espacios de trabajo, en nuestros lugares de encuentro comunes por el tema de la pandemia, lo que tenemos a nuestro alcance más inmediato es precisamente a nuestros vecinos, y a nuestros vecinos de manera muy general y de manera muy particular a nuestros vecinos pequeños, a los niños que están en este momento siendo, bueno, todos estamos siendo muy afectados, pero me parece que una de las prioridades siempre en todo momento de la historia han sido, aunque no explícitamente y no formalmente, sino por la sobrevivencia misma de la humanidad, han sido la infancia o los niños. Y en este momento tan delicado que estamos viviendo, las personas mayores, ¿no? Las personas mayores precisamente por su vulnerabilidad. Bueno, muy bien. En ese sentido,
eso es lo que a SACEN le interesa, estas redes, y no solo SACEN, hay otro autor, hay un sociólogo muy, muy importante, no sé por qué no lo vimos, y ya me parece que esta semana saturarlos con lecturas tan densas como las que estoy pensando ya no va a ser, van a ser lecturas muy sencillitas. De hecho, en vez de una lectura densa de una autora economista que deben de conocer, acabo de encontrar también otra, una TED Talk, que creo que va a ser muy importante que la escuchemos. A ver si nos da tiempo el día de hoy para hacer eso. Entonces, es una italo-estadounidense, perdón. ¿Dónde está? Déjenme ver. ¿Cómo se llama esta señora? Mariana Mazzucato. Mariana Mazzucato. Pero también hay un sociólogo muy importante que trabaja en sincronía o en la misma frecuencia que SACEN en términos de las redes sociales, que se llama Manuel Castells. A mí me parece que tanto SACEN como Castells, Castells también es un sociólogo urbanista, en este momento es el ministro de Educación en el gobierno nuevo recientemente conformado en España, y habría que seguirlo. Me parece, si tuviéramos más tiempo en presencial semestral, dedicaríamos una buena parte a trabajar Manuel Castells, porque me parece que en su carrera como negocios internacionales, una de los principales tejidos que se dan en los negocios internacionales son precisamente las redes sociales. Las redes sociales, no en términos en los que su generación la conoce digitales, sino las redes sociales en términos de toda aquella articulación de personas desde el nivel vecinal hasta nivel internacional. Es decir, para su carrera, uno de los frameworks, uno de los marcos epistemológicos, teóricos e incluso pragmáticos, ustedes siempre deben de considerar las redes sociales. Las redes sociales, como les digo, en términos materiales, no necesariamente virtuales. No está hablando de Twitter, de Facebook, de Zoom, de Skype. No, estamos hablando de las redes sociales que podemos articular a lo largo de una trayectoria de vida, a lo largo de una trayectoria profesional, a lo largo de una existencia. ¿A qué me refiero con eso? Aunque no somos explícitamente conscientes, aunque no somos, no lo estamos explicitando todo el tiempo, la manera en que la humanidad funciona es a través de redes, ¿sí? Lo podemos comprender de una manera muy sencillita. Cuando sus cuidadores principales, su mamá o su papá, estaba pensando, voy a inscribir a mi hijo, a mi hija en la escuelita. Bueno, se va a la escuelita de su barrio, lo trata de inscribir, y allí precisamente como un punto de encuentro social, cultural, se descubre, estoy tratando de generar este caso hipotético, pero me parece que esa es la manera en que funcionan las redes sociales en términos materiales muy concretos. En este punto nodal que fue la escuelita primaria donde fueron a inscribirla, sus cuidadores principales, su mamá o su papá o quienes estén a cargo suyo, se encuentran con otros papás, con otras mamás, con otras familias, con sus maestras, con la dirección, con toda la gente que se aglutina alrededor de un espacio social nodal tan importante como puede ser una primaria. Allí mismo se articulan una serie de redes, ¿sí? Redes sociales.
dentro del salón, de su salón, hay un mamá, un papá que, por ejemplo, hace gelatinas, ¿no? Hay un mamá, un papá que trabaja en un laboratorio médico y en la infancia, bueno, en toda la vida, pero generalmente pensamos y nos preocupamos muchísimo más en la infancia y en la tercera edad de los cuidados médicos que, es que yo conozco a tal médico, yo conozco a tal dentista que es muy bueno con los niños y trabaja muy bien y maneja muy bien para que los niños no tengan miedo cuando van al consultorio. Esas son las redes que se van articulando de manera concreta, social, material, en la vida cotidiana y que no necesariamente pasan por las redes sociales como las conocemos ahora. Es en ese sentido que, por ejemplo, ustedes, ¿en qué semestre van? En tercer semestre, segundo semestre, cuarto semestre. Ustedes, hasta ahora, su punto de encuentro de existencia social era el salón de clases, es su generación, es su universidad. Es allí precisamente donde se empiezan a establecer y articular estas redes sociales. Y ya lo hemos visto. Alondra, que tiene una experiencia muy particular, bueno, todos tenemos una experiencia muy particular, pero a propósito de las temáticas recientemente abordadas en el curso, Alondra nos compartía el viernes en la conferencia de que su papá trabaja en Estados Unidos y ella ya está vinculada a una serie de otras redes y nosotros a nuestra vez ya estamos vinculadas a Alondra y estamos vinculadas en red en términos, porque lo que nos une es el salón universitario, ¿no? Santiago, que tiene una experiencia en la que sus tíos conocen muy bien el funcionamiento de una fábrica, de un producto que tiene 100 años en el mercado, y cómo ha sobrevivido esta fábrica, cómo ha sostenido en el contexto de la pandemia, ¿no? Galia, por ejemplo, que nos ha hablado desde el semestre pasado de cómo la experiencia de su papá, de su mamá, en el ámbito de la salud, en el ámbito de la medicina, en el ámbito de la salud pública, en el ámbito de la salud, eh, nos el hecho de que ya compartimos, el hecho de que estamos en un mismo espacio, nos articula en una red, en este caso, pues de conocimientos, ¿no? Eh, 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 que nos permiten tener una serie de discusiones relevantes. El semestre pasado recuerdo perfectamente que Galia estaba muy, muy preocupada. Todos seguimos estando, pero recuerdo que Galia incluso tomó la iniciativa de traer un artículo de una revista que aunque no necesariamente se especializaba en medicina, era creo que de divulgación, nos trajo a la mesa de discusión una serie de temáticas sobre el uso de antibióticos, sobre la industria de la carne, sobre el consumo humano de carne roja, sobre cómo afecta esto a nuestro sistema inmunológico y sobre cómo esto al mediano largo plazo y en la actualidad, en este momento, está afectando nuestra salud y la salud pública y la infraestructura, etcétera, etcétera. Es decir, en este momento estamos ya articulados en una red social que nos permite desplegar conocimientos, información y nuevos contactos, ¿sí? Nuevos contactos en el sentido de lo que cada uno aporta como bagaje. Es en ese sentido que Sassen y Manuel Castells trabajan el tema de las redes sociales. Por supuesto, considerando y potenciando esas redes sociales concretas, materiales, con las redes sociales digitales. Y su carrera no es sino, perdón, la parte fundamental de la formación en su carrera es comprender precisamente cómo funcionan este tipo de redes sociales a nivel internacional enfocadas específicamente en comercio, en intercambio económico, en la circulación de productos, en la división internacional del trabajo, en las características de esta división internacional del trabajo, ¿sí?
Bueno, es en ese sentido que como estudiantes de negocios internacionales, ustedes han de tener, han de adquirir un conocimiento mucho más elaborado, mucho más afinado de lo que son las redes sociales. Es decir, es parte intrínseca de su formación el conocer cómo funcionan, cómo se articulan, cómo se sostienen, incluso cómo se desarticulan, cómo se pueden romper incluso estas redes sociales o cómo se pueden ver afectadas por fenómenos ya sea de salud, en el caso actual en el que estamos viviendo, por cuestiones políticas, en el caso de algunas fricciones o diferencias entre diferentes personas que conforman estas redes sociales, incluso por cuestiones económicas. ¿Sí? Últimamente vivimos pues muchos momentos, yo diría, de alta tensión política y diplomática a propósito de la renovación del acuerdo comercial entre Estados Unidos y México. Creo que la Secretaría de Relaciones Exteriores, por su propia trayectoria como gente que se dedica a eso, pudo y logró articular algo que para México es muy importante en términos económicos, que es la renovación de ese tratado, aún en un contexto en el que la administración federal estadounidense está siendo dirigida, si es que eso se le llama dirección, por un personaje que, pues que no le importa mucho, no le importa mucho más que el propio beneficio personal y de sus empresas, aunque se supone que como el más alto funcionario público de un país le deberían importar más cosas, y aunque se supone por el propio discurso de Estados Unidos como una nación líder en el mundo, le deberían de importar cosas más allá de su propio país. Bueno, a pesar de esa situación, México, a pesar de la guerra comercial que que Estados Unidos tiene con una potencia tan grande como China, México logró sortear esta situación de fricción entre Estados Unidos y China, siendo un país vecino y colindante con Estados Unidos. Logró sortear esta situación y logró ratificar un tratado comercial que, independientemente de lo que cada uno pensemos sobre el tratado comercial, en este momento de la historia, ese tratado comercial está profundamente ligado a la economía mexicana. Es decir, si una gran parte de los productos que tiene México son exportados a Estados Unidos, por supuesto que es preocupante que se ratifique un tratado comercial en el que esos productos van a tener una viabilidad de circulación y de intercambio económico con Estados Unidos. Sí, entonces es en este sentido eh, que considero, y yo creo que es una consideración general, que uno de los grandes aportes para mitigar esta tensión o fricción entre Estados Unidos y México en los últimos meses ha sido esta ratificación del acuerdo comercial, porque como mínimos eso va a poder garantizar que los productos mexicanos circulen como habían venido circulando a Estados Unidos para su consumo, y que economías y empresas sigan a flote. eh, eh, y puede ser desde empresas que tienen una responsabilidad social, y puede ser también de empresas que no la tienen. Hubo bastantes críticas hacia la administración de López Obrador, que se reunió con los empresarios en Washington, con sus contrapartes en Estados Unidos, pero que no necesariamente se reunió con otro tipo de redes sociales, como lo mencionó el doctor Raúl, como son las organizaciones que abogan por los migrantes. Bueno, a todo esto, a lo que quiero hacer énfasis es que Saskia Sassen, como Manuel Castells,
son dos referentes obligatorios, me parece, para comprender el tema de las redes sociales y su articulación en contextos de carácter global. Y para ustedes como estudiantes de negocios internacionales eso es sumamente importante, ¿sí? Galia tiene su mano levantada, quería hacer un comentario. Y nada más era un poquito para elaborar en el tema de las redes y de la importancia de SACEN, y no sé por qué no incluí a Castells. Adelante, Galia. Sí, sobre Saskia Sassen, ella había hecho este position paper hace pues un tiempo y está exponiendo sobre cómo la desigualdad entre trabajadores de low wage y higher end se puede ver medida no solamente en las condiciones laborales, pero también en las aplicaciones y los, ¿cómo se dice? Ah, las cosas que usan Los electrónicas, dispositivos, los ajá, dispositivos. los dispositivos electrónicos que usan. Uh-huh, Y eh, ella dice que ni siquiera se puede encontrar un supermercado saludable cerca de ahí. Tal vez yo lo cambiaría, ni siquiera se puede encontrar un supermercado porque sabemos que hay mucha gente, bueno, más de 1 millón de personas en Estados Unidos viviendo en estos food deserts. exacto. Un ejemplo es Memphis y creo que en la pandemia mucha gente no se había dado cuenta de que había desigualdad en electrónicos, o sea, tal vez lo veías y decías, bueno, tienen un teléfono que no sirve o tengo una computadora que está muy vieja, pero hoy, por ejemplo, el semestre pasado mi computadora ya no servía y estaba súper viejita, entonces tuve que hacer casi todos mis trabajos en mi teléfono y solamente pensarlo, sí es muy desgastante Uh-huh, que todo tenga que ser en el teléfono. Y uh-huh, pues para estos trabajadores que dependen solamente en eso, uh-huh. obviamente su desempeño será diferente al de los trabajadores que tienen toda la disponibilidad. Eso es algo que Saskia no dijo. Y también, bueno, después vamos a comentar Sí, el último artículo, ¿verdad? sí, 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 sí. De hecho, yo solo lo traje a colación a manera de mencionar. Mañana vamos a trabajar intensamente el de digitization of work. Déjeme ver, déjeme ver. Sí, a propósito de las economías digitales y del conocimiento. Hoy, eso mañana lo vamos a trabajar. Hoy lo que quiero, a lo que quiero, pero no quería dejar de mencionarlo, por eso lo traje a colación, Dalia, pero veo que usted ya comenzó a leer cuidadosamente a Sassen, es muy importante. Entonces, como les decía, lo que quería, lo que quiero en esta parte, en este último trecho es que ustedes identifiquen también las imágenes, las metáforas y las narrativas en los documentos audiovisuales y que localicen las economías de manufactura, las economías de servicios, pero sobre todo y la economía digital y de conocimiento, que ya la vamos a ver con ese artículo de SACEN mañana, pero el día de hoy me quiero enfocar al tema de las economías de alimentación, salud y educación. Eh, las tres absolutamente relevantes. Creo que las economías de salud ya en este contexto precisamente nos hemos dado cuenta que es nos hemos dado cuenta que no habíamos contemplado las economías de salud como tal, ¿sí? Nos hemos dado cuenta del papel y la importancia que tiene el que todos los hospitales tengan los insumos necesarios para atender una emergencia sanitaria como la que estamos viviendo. Nos hemos dado cuenta que no tenemos suficientes médicos o enfermeras. Nos hemos dado cuenta que tenemos 300 hospitales abandonados, no terminados, no entregados, en no funcionamiento, a medio construir, que son y pueden ser parte muy importante de lo que activen ciertas economías, por lo menos a nivel local o a nivel regional, pero sobre todo que atienda un ámbito muy importante de cualquier país, de cualquier sociedad, que es la salud pública, ¿no? Entonces, eso
creo que ya lo estamos viviendo. Me gustaría el día de hoy enfocarme a economías de la alimentación y de educación. Y en ese sentido, quiero saber si ya visualizaron el documental, este clip de Canal 11, que está ahí, que es, ¿sí? ¿No lo han visualizado? ¿No? Ok. Pensé que ya lo habrían visualizado. Ok, es muy importante a ver, son las 7:53. A ver si lo podemos hacer ahora. Déjenme ver. Ah, es es una cápsula de Canal 11 de un programa que se llama Agenda Verde a propósito de los temas de la alimentación. Que también en este contexto de la pandemia se está volviendo muy, muy importante el tema de la alimentación porque estamos en una crisis sanitaria precisamente porque en los últimos 30 años nos hemos dedicado a consumir alimentos chatarra y eso nos ha afectado estructuralmente nuestra salud. Y como lo vimos con Greta Thunberg y Naomi Klein, pues afecta también el medio ambiente. Lo que me interesa muchísimo de este clip son, por supuesto que lo vean completo, pero dentro de la cápsula hay un reportaje de un proyecto económico de alimentación que está estrechamente vinculado a lo que estamos hablando de redes internacionales, ¿sí? No tiene mucho sentido que empiece a hablar de ello porque si no lo han visto, es muy importante porque además recuerdo que al principio del curso, algunas personas dijeron pues, que era muy difícil, ¿no? Que era muy difícil echar a andar proyectos alternativos. Y hay una granja en el Estado de México que fundada o fue lanzada, construida por dos jóvenes, yo creo que tendrán poco menos de 30 años, entre 25 y 28 años, cuyo propósito fue o es el de precisamente tener una granja que produzca alimentos sanos y que produzca alimentos de manera sustentable y que sea un proyecto empresarial, ¿sí? Y definitivamente está conectada, articulada con redes internacionales porque precisamente parte de una fondeadora, como les dicen ahora, o una fundación, les apoyó para consolidar su proyecto en términos económicos y para que fuera viable. Es decir, ellos pusieron una parte de la invención, pero por supuesto se tuvieron que mover para tener el soporte económico de otras fundaciones. Entonces, no tiene mucho sentido, si no lo han visto, no tiene mucho sentido que lo hable hoy yo. Entonces, lo que les voy a pedir ahora es que entren a la plataforma de Moodle. A ver. Muy bien. Que la visualicen. Son 14 minutos.
Y déjenme ver. Y que también visualicen la siguiente. No sé si están en sus teléfonos o si están en una computadora. Siempre yo asumo que están en una computadora, no sé por qué. Porque yo estoy en una computadora, supongo. No, aquí está, ya lo encontré. Entonces les voy a pedir que visualicen el que está en la plataforma y este que les voy a enviar ahora. Y se pueden desconectar de aquí o no, como ustedes gusten, y nos vemos en 1 hora. No, en menos tiempo, déjenme ver cuánto tiempo dura esto. ¿Sí quedó claro? Vamos a, porque si no, no vamos a tener la posibilidad de hablar precisamente de lo que nos interesa, que son las economías de alimentación. Y, a ver, déjenme ver. Aterrizándolo ya, por supuesto, a proyectos muy, muy concretos. Y me parece que el que haya registro, bueno, este dura muchísimo tiempo. Ok, este dura 1 hora. Este dura menos. Ok, está 25. Ok, este es el que dura menos. Ok, les pido entonces de favor que visualicen el que está en la plataforma de Agenda Verde y que se enfoquen. Hay varias cosas en el programa, pero me interesa muchísimo que se enfoquen en el proyecto de la granja. Y aquí está. Y este. Mercados alternativos. Se los acabo de enviar al chat. ¿Sí? Todo el mundo puede revisar que ¿Al lo de tiene en el WhatsApp? chat. Sí, así es. Ok. También aquí se los pongo. A ver. Ok, también ya está en el... no, ya puedo compartir. A ver, espérenme un poquito.
Este. Ok, esta es la segunda. Ok. Ok. Entonces hacemos eso, por favor. Aquí está. Ok. Estamos todos en la plataforma visualizando los... Ay, Jocelyn, se me fue. Visualizando la cápsula de Agenda Verde. ¿Sí? Ok, muy bien. Y también se las mandé al chat y creo que nada más se la mandé aquí a Miguel, pero ahorita se las mando. En el chat de Zoom está el otro también. Maestra, ¿sería ver los 3 videos entonces? Dos. No, el último, el de Mariana Mazzucotto, ese va a ser después. Nomás Vale. que se los puse ahí, pero sí lo van a ver el día de hoy, precisamente porque habla de las 3 temáticas que nos interesan, que es la crisis de salud, que ya la sabemos, la crisis económica y la crisis alimentaria. Bueno, que tiene que ver con el cambio climático, pero sí, sí la vamos a ver. Y además porque tiene una propuesta bastante polémica, bastante innovadora, que ella se propone y propone salvar al capitalismo de sí mismo. Entonces, va a ser muy interesante para contrastar con las otras autoras de esta semana. Ok. Ok, estos son 25 minutos y 15 minutos, 30, 40 minutos. Ok.